Muy bienvenidas a todas nuevamente a nuestro programa de Revestidas de Virtud. Hoy nuevamente con ustedes tenemos un programa dedicado especialmente a las mamás, a las que recién son mamás, que tienen bebés pequeños, pero también es un programa muy importante para todas las que estamos rodeando a estas mujeres que recién se convirtieron en mamás. Es un tema demasiado importante. Tan importante es que puede salvar vidas y por eso estamos aquí hoy también para dar esperanza a las mujeres que están sufriendo depresión postparto, que es el tema que hoy queremos compartir con todas ustedes. Y para hoy tenemos una invitada que ante todo es amiga de Revestidas de Virtud. Ella se llama Adriana Ávila y le damos la bienvenida. Adriana, qué gusto tenerte hoy con nosotras en Revestidas de Virtud. Muchas gracias, Paulita, y gracias todo el equipo y las mujeres que están conectadas. Es para mí un placer enorme estar aquí esta mañana con ustedes. Gracias. Gracias por tu esfuerzo y bueno, para contextualizar un poquito este tema, quería hablarles sobre cifras. Ustedes saben que nos gusta a veces dar un poquito cifras para entender mejor la problemática y es que realmente la depresión postparto está considerada como un problema de salud pública en nuestro país y en el mundo. Y por eso creemos que es muy importante que conozcamos un poco más sobre este tema que para muchas mujeres incluso es un tema tabú, que no se atreven a hablar por temor. Y aún las creyentes, mujeres creyentes, necesitamos abordarlo y saber que es algo normal, que le sucede a muchas mujeres que recién acaban de tener hijos. Entonces, para comenzar, quería contarles que la Organización Mundial de la Salud indica que alrededor del 10% de las mujeres embarazadas, porque es un problema que también le ocurre a las mujeres en embarazo, y el 13% de las que acaban de dar a luz sufren este tipo de trastorno mental, que así como físicamente, mentalmente también nos podemos enfermar y no es algo que tengamos que esconder. También se dice que es un problema que está principalmente en los países en desarrollo, pero también es porque hay más información y las mujeres están más dispuestas a comentarlo, no así en los países o en el área rural, por ejemplo, no es un tema que se sepa mucho. También quería contarles que en el año 2017 se hizo una encuesta y se indica que de 10 mujeres, 6 sufren depresión postparto. En Colombia hay una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, la última fue realizada en el año 2015 y se encontró que por lo menos el 66% de las mujeres presentan esta sintomatología depresiva y por eso se considera que es un problema de salud pública. A mayor edad, a mayor nivel educativo, a mayor nivel de riqueza, prevalece la información sobre esta depresión postparto. Como les decía, se presenta mayormente en la zona urbana, no significa que en la zona rural no, sino que porque hay mayor información, se sabe que hay depresión postparto y las mujeres lo informan más. Y lamentablemente también se encontró en esta encuesta en Colombia que la depresión postparto no se atiende ni la mitad de los casos, solamente el 42% de las mujeres que lo reportan. Para ir terminando con estas cifras, quería contarles que la Organización Panamericana de la Salud en el año 2018 encontró que el 56% de las mujeres latinas presentan esta sintomatología principalmente durante los 4 primeros meses posteriores al nacimiento. Entonces es una de las causas más importantes de muerte materna en el mundo. O sea que realmente estamos ante un problema importante, Adri. Así es, así es. Y bueno, para comenzar queremos saber un poquito sobre ti. Cuéntanos cómo fuiste revestida por el Señor y algo más sobre tu vida. Bueno, muchas gracias. Me encantó la introducción que diste, Paula, porque pues contextualizas de una manera muy precisa la importancia de abordar este tema. Y bueno, comenzando por presentarme un poquito, yo me encontraba cuando conocí al Señor, cuando el Señor me tomó, yo era una soltera en mi último año de estudios de psicología y con una
enorme frustración porque después de haber estudiado 5 años mi carrera buscando respuestas para mi vida, no las encontré. En ese tiempo, en ese último año de carrera, en esa búsqueda interior de llenar ese vacío con el que todos los seres humanos nacemos y estamos hasta que el Señor nos halla y nos encuentra, conocí a un médico en el hospital y me comprometí con él para casarme. Su familia era creyente, él no, pero fue el primer contacto que tuve con el Evangelio. Ellos me invitaron a la iglesia y como buena psicóloga muy atea, muy humanista, muy autosuficiente, pues salí espantada de esa iglesia. No, o sea, si había algún interés de pronto por algo de Dios, en ese momento se cortó. Sin embargo, recuerdo que el pastor que predicó la palabra, pues el poder está en la palabra de Dios y algo quedó dentro de mi corazón al ser expuesta mi alma a la palabra. Entonces lo que hice después fue ponerme a buscar en el directorio telefónico iglesias cristianas que quedaran cerca a mi casa, pensando que de pronto no todas las iglesias cristianas eran así como esa que no me había gustado. Y así fue como llegué a la iglesia de Aposento Alto Teusaquillo, que quedaba en el barrio donde yo vivía con mi abuelita mientras acababa mi carrera. Y ahí llegué, ahí Dios tenía para mí el regalo de salvación, tenía el regalo de mi esposo, tenía el regalo de 4 hijos preciosos que me dio después y de la nueva vida en Cristo de la que ahora puedo disfrutar. Eso hace 30 años que ocurrió. Qué especial, Adri. Gracias por compartirnos este momento tan maravilloso. Bueno, Adri, ahora entrando en materia, ¿qué es la depresión postparto para que todas podamos comprender bien este concepto? Ok. Bueno, inicialmente comencemos con una definición muy sencilla de lo que es depresión. La depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza básicamente por una tristeza profunda, un decaimiento anímico, muchas veces ligado a una baja autoestima y pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas como pensamiento coherente, racional, concentración, enfoque y también de otras funciones vitales como el movimiento, el ejercicio físico también se ven comprometidas cuando este estado mental como que se apodera de la mente de una persona. Llevándolo al tema materno, entonces una depresión, la depresión postparto, es esta serie de características que se presentan en una mujer. Puede ser de manera moderada a intensa en una mujer después de dar a luz, y eso puede ser desde poco después del parto hasta inclusive un año más tarde después de haber dado a luz. La mayor parte del tiempo de esta afección como tal se da dentro de los primeros 3 o 4 meses después del parto. Adri, ¿puedes de pronto levantar un poquito tu celular para que te veamos muy bien tu rostro, por favor? A ver, a ver, a ver. ¿Ahí? Es, perfecto, está muy bien, gracias. Bueno. Bueno, Adri, tú nos hablaste un poquito sobre síntomas, como los que nos acabaste de mencionar, pero digamos que esos síntomas son iguales en todas las mujeres y si hay algunos otros más que debamos estar alerta. Ok. No, los síntomas no son iguales en todas las mujeres, hay muchos en común, pero eso varía de persona a persona, de acuerdo con su trasfondo, sus rasgos de personalidad, el contexto en el que se encuentra, pero básicamente los síntomas podemos describirlos como melancolía, tristeza, después de haber dado a luz. Pueden haber cambios de ánimo repentinos, puede haber un incremento de la ansiedad, la sensación de sentirse abrumadas,
sufrir crisis de llanto, inclusive crisis de pánico, puede haber pérdida del apetito o dificultad y dificultad para dormir. Estos son como algunos de los síntomas más comunes. Y no se dan, como te decía, igual en todas las mujeres, varía en intensidad y varía en forma de acuerdo a las características personales y al contexto. Precisamente esto que acabas de decir, ¿hay algunas causas para que la depresión postparto se dé, digamos, desde hormonalmente o causas externas? No sé cómo decirlo, pero ¿hay algo que lo propicie? Bueno, el tema médico siempre está en estudio, a veces se encuentran cosas nuevas y que desmienten las anteriores, etcétera, pero lo más importante que puedo decir al respecto es que definitivamente sí hay una base física ligada completamente a la parte hormonal. Después de dar a luz una mujer, las dos hormonas principales que sostienen la salud mental y biológica de una mujer son los estrógenos y la progesterona, es lo que ha estado en juego durante todo el embarazo sosteniendo la vida del bebé. Y en el momento de dar a luz, estas dos hormonas súper esenciales, que son como las dos patas de una mesa, se vienen para abajo. Entonces, pretender que la vida de una mujer siga como si nada después de haber tenido un bebé, solamente hablando del punto de vista hormonal, yo considero que eso no pasa. En un grado o en otro, las mujeres experimentamos una cantidad de cambios y variables a nivel mental, a nivel físico, en el momento en que tenemos el parto con la caída de estas dos hormonas esenciales. De hecho, la palabra de Dios dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando hay algún efecto, algún evento que afecte a alguna de esas áreas, pues las otras dos áreas se ven comprometidas. Y no es algo como tan sencillo como arrancarse un pelo, que es que uno se arranca un pelo y también a veces le duele hasta el alma, pero dar a luz un hijo es un evento en la vida de una mujer que tiene muchísimas implicaciones a nivel mental y a nivel emocional y a nivel físico, por supuesto. Entonces, yo diría que la parte hormonal juega un papel enorme y que yo digo que todas las mujeres en menor o mayor grado experimentamos unos bajonazos anímicos que son normales en el momento, los meses después del parto. Por supuesto, hay otros factores que intervienen y que hacen que esos cambios hormonales sean más fuertes o más leves, pero digamos que esta caída dramática de los estrógenos y la progesterona son los protagonistas de ese inicio de una melancolía que puede irse tornando en una depresión. Por otro lado, siguiendo hablando del tema hormonal, después del nacimiento del bebé, la mujer entra en un estado normal de estrés que hace que se eleven los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés que tiene muchas utilidades, tiene muchas cosas buenas, pero la mujer que acaba de tener un bebé se está enfrentando a mucho estrés. El estrés de si va a poder lactar, de si va a poder ser buena mamá, de si va a poder con la vida, con ella misma, con el manejo de su cuerpo, con el manejo de sus emociones, con el manejo de su familia. Y esto hace que cuando esos niveles de estrés se suben y se sobrepasan, son uno de los factores determinantes de la depresión también. Otros factores distintos a los hormonales que también pueden afectar el estado de ánimo de una mujer son los cambios en el cuerpo a raíz del embarazo y el parto. Por eso digo, la fuerza o el impacto que estos aspectos tengan en cada mujer son diferentes en cada una y todo depende
de la relación que cada mujer haya tenido con ellos. Por ejemplo, si ha sido una mujer que ha sido muy preocupada por cuidar su cuerpo, por mantener su figura, por verse hermosa físicamente de acuerdo con ciertos parámetros, pues este aspecto va a detonar en ella una serie de sentimientos que van a ser difíciles de manejar. Otros cambios, el cambio en las relaciones laborales y sociales, si tuvo que dejar de trabajar, cómo se relaciona ahora con su familia, si es su primer bebé o si va a estar en casa con un bebé más otros chiquitos, el tener menos tiempo y libertad para ella misma y obviamente también el hecho de sentirse aislada. No sé si, bueno, todas las que hemos tenido bebés, creo que llega un momento en el que vemos cómo transcurre la vida para los demás y nosotras estamos ahí con nuestro bebé cargado sin poder hacer otra cosa en la vida que eso. Y ese sentimiento de sentirse aislada puede tomar mucha fuerza. Y bueno, sé que más adelante vamos a hablar sobre toda la parte del apoyo que es tan importante por esa razón. También la falta de sueño, pasar horas sin dormir, estar pendiente del llanto del bebé, aún a veces es tanta la ansiedad por el cuidado del bebé que aunque el bebé esté dormido, no, la mamá no puede conciliar el sueño y al día siguiente la vida se torna 10 veces más pesada de lo que normalmente es por la falta de sueño, preocupaciones acerca de la capacidad para ser una buena madre y una buena esposa. Para muchas mujeres, estaba atendiendo recientemente a una de ellas, era muy difícil el tema de la demanda de intimidad sexual que requería su esposo y como ella recién habiendo tenido un bebé, obviamente las que lo hemos tenido sabemos que mejor dicho, el botón de mamá se enciende y el de esposa amante se apaga por un tiempo y digamos que para ella el poder y muchos, la vida sexual se ha visto afectada en muchos casos durante los últimos meses de embarazo. Entonces, digamos que el esposo llega a ese tiempo en el que dice, ay, ya, por fin, y resulta que ella está en modo bebé, cero modo amante, sexy, esposa, nada que ver, y esa es otra de las causas que puede afectar mucho la autoestima y el estado de ánimo de la mujer. Ah, Sí, Adri, tienes toda la razón y además de eso hay otros factores que también estuve leyendo, que por ejemplo está la pobreza, la migración, como vemos hoy en día tantas migrantes venezolanas en nuestro país, el estrés extremo, la exposición a la violencia, situaciones de emergencia, de conflicto, de desastres naturales y escaso apoyo social. Y yo quería en este un último aspecto que dije, es que antes había alrededor de la madre un montón de mujeres ayudando, estaban las hermanas, las tías, las abuelas, las mamás, ayudando a sostener a esa mamá, pero hoy en día vemos que las mujeres están muy solas, asumiendo este rol que definitivamente es necesario que haya una ayuda alrededor. Exacto. Sí, bueno, Adri, todas estas causas las podemos controlar. ¿Será que la depresión postparto se puede controlar y también se puede prevenir desde antes? Sí, sí. La depresión postparto sí se puede prevenir y hay varias maneras de hacerlo. Una cosa importante es que no hay que esperar a estar remando. Lo mejor es aún durante los últimos meses de embarazo que la mamá pueda prepararse y saber qué va a necesitar para poder estar en unas mejores condiciones en el momento en que llegue su bebé. ¿Me están escuchando bien? Súper bien. Ok, bueno. Entonces, una de las cosas de las formas en que una mamá
puede prevenir la depresión postparto. Considero que en primer lugar, para las mujeres creyentes es muy valioso atesorar la palabra de Dios. Y lo digo ¿por qué? Porque muy posiblemente en el momento en que nace el bebé y durante los primeros meses, la mamá no va a tener ni el tiempo ni la energía para tener su tiempo con el Señor, esos largos espacios que los tenía antes, y el recurso que va a tener es lo que ha guardado de la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Va a ser el recurso con el cual ella va a poder estar meditando y pensando en la medida en que van transcurriendo los días difíciles. Creo que otra manera de prevenir la depresión es conociendo su cuerpo con anterioridad. Es saber qué alimentos le sientan bien, qué alimentos no le sientan bien. Seguramente el médico en los controles le ha hablado de eliminar los azúcares de su cuerpo. Entonces es el tiempo para preparar su cuerpo con una desintoxicación de azúcar y de alimentos procesados, lo cual va a ser benéfico para el bebé por la calidad de leche que va a proveer, pero también para los niveles de energía de su cuerpo y de su mente. Entonces, esta parte es muy importante, saber conocer qué tipo de ejercicios puede hacer, qué tipo de rutinas le funcionan, poder estar muy conectada con su cuerpo y con sus sensaciones, ir preparando los pezones para la lactancia. Eso es todo un tema también del cual hay que aprender y hay que conocer, pero todas esas cositas que se pueden hacer desde antes van a resultar en una enorme ayuda en el momento de la llegada del bebé. ¿Cómo más prevenirlo? Duerme todo lo que puedas. Cada pequeño momento de sueño es importante antes de tener el bebé, eso va a generar una cantidad de químicos en la mente de la mamá que va a hacer que pueda estar mucho más tranquila, relajada, menos ansiosa y más equilibrada mentalmente. Entonces, el sueño. Otra manera es ser realista, es darse tiempo y ser realista con las expectativas. Es aprender a pedir ayuda. Es el saber que la casa no tiene que estar impecable, no tiene que estar el cuarto del bebé decorado de una manera perfecta antes de la llegada del bebé, sino que lo más importante en ese tiempo es que ella pueda descansar y estar tranquila. El poder hablar con otras mamás, con otras mujeres, el participar en grupos, como Paula decía ahora, lo importante que es el apoyo, el conversar con otras mamás y el tener grupos de apoyo es muy importante, el aprender y documentarse mucho acerca de la lactancia, de la crianza, del descanso, hace que la mamá pueda tener como unas no expectativas tan altas que ocasionan definitivamente la depresión. Todas tenemos como la imagen de la mamá de los comerciales de pañales, que es impecable, es flaca, no tiene una arruga, tiene los senos firmes y perfectos, está sonriendo todo el tiempo, el piso de la casa está brillante, el bebé es divino, nunca llora, sino que siempre está muerto de la risa y limpiecito. Y entonces muchas veces estos mensajes lo que hacen es ser un golpe y un choque tremendo para la realidad cuando eso no es lo que se vive realmente. Entonces, digamos que poder hablar abiertamente de todas estas cosas, de cuáles son las expectativas, de cómo bajar esos estándares de perfección que especialmente las latinas tenemos muy metidos. O sea, el tema de la perfección, de la casa, de los hijos, de la apariencia, de la ropa, de los lugares. Creo que una manera de verdad, lo digo por experiencia con casos de mujeres muy cercanas que he visto, es el poder antes de tener el bebé bajarle a todas esas expectativas de perfección que a la hora de la verdad son ideas que el mundo nos ha metido y que realmente ni el bebé ni nuestra familia se van a beneficiar de eso.
También es muy importante salir a pasear, tomar sol, hacer ejercicio suave. Como mi consejo top de prevención, y ya en el momento en que nace el bebé, necesitamos aprender a simplificar la vida, de verdad. Cualquier cosa que en nuestra lista de ocupaciones y de cosas por hacer podamos decir, puedo vivir sin esto, nos vamos a dar cuenta que podemos vivir bien sin más de la mitad de las cosas que creemos que necesitamos para vivir. Entonces, digamos que esas son como algunas maneras de prevenir la depresión. Otra cosa muy importante que quiero decir acá es que las mujeres que han tenido depresión, que han sufrido de depresión anteriormente o que tienen trastorno bipolar o alguna otra condición psicológica de riesgo, deben consultar al médico previamente. ¿Por qué? Porque los niveles de ciertos químicos que están en el cerebro, que se van a detonar en el momento del parto, pueden desbordarse si anteriormente ya hay una preexistencia de depresión que no ha sido tratada. Entonces, si eso ha pasado anteriormente, es súper importante decírselo al médico y es súper importante tratarlo y tener la atención psicológica o psiquiátrica necesaria previamente antes de la llegada del bebé. Eso es súper importante. Sí, Adri, muy importante estar atentas a todas estos síntomas y que las personas que están rodeando a esa mamá también puedan preguntarle cómo te sientes. Y muy importante que la mamá pueda hablar y pueda decir en verdad cómo se siente, porque sabemos que la llegada de un bebé es algo que ocasiona felicidad, o sea, uno está muy contento de que llegue un bebé y luego viene ese choque, entonces uno dice, no es posible que esté pasando esto. Tal vez me lo estoy inventando o no van a creer que es real. Pero mujeres, sí es real, la depresión postparto es real y debemos creer nosotras mismas si la estamos pasando o si estamos viendo otras mujeres alrededor que están tristes, aunque sean mamás y acaban de tener a su bebé, están tristes, es totalmente normal y necesitan de nuestra ayuda. Entonces, Adri, también queríamos saber, ¿la depresión postparto tiene una duración específica? ¿Se presenta inmediatamente, el bebé sale o se presenta, digamos, unas semanas después? Y si no se trata, ¿puede durar muchos años? ¿Cuál es la duración de esta depresión? Es muy variable, es muy variable, pero en los casos que yo conozco de primera mano y en el mío propio, yo puedo decir que estamos hablando de un proceso relativamente normal hasta 4 meses máximo. Cuando la situación persiste de 4 meses, vamos a tener que pensar en otro tipo de atención médica. ¿Ok? Puede presentarse a partir de la primera semana después del parto, normalmente antes no, después de la primera semana y como te digo, hasta los 3, 4 primeros meses. Puede extenderse, pero en ese caso estamos hablando de la necesidad de otro tipo de atención, mucho más directa. Estuve leyendo, Adri, tú me corregirás, algo sobre el baby blues, que no es exactamente la depresión postparto, sino que es algo normal, una tristeza, un lloro, un llanto sin motivo aparente de la madre después de la primera semana de parto y puede durar unas 2 semanas. Entonces es algo normal, pero ya es preocupante cuando tú dices después de cierto tiempo se prolonga y ahí sí es cuando tenemos que buscar ayuda. Exacto, así es. Okay. Bueno, Adri, ¿qué tan frecuente es la depresión postparto, Adri? Ya vimos unas cifras que nos prenden una alarma. Es considerado un problema de salud pública. Así es. Tú lo dijiste, en un promedio de 10, cada 6 mujeres lo están presentando y en este tiempo, también por las características de nuestro entorno social que mencionaste, eso ha hecho que se disparen esas cifras mucho más allá de lo que imaginamos.
Otro factor que ha sido determinante en el incremento de casos es la descomposición familiar, es el aumento de madres solteras, la situación de mujeres que tienen a sus hijos en medio de hogares disfuncionales, ha sido también un factor determinante para que las mujeres que tienen sus bebés caigan en estados depresivos muy serios. Las crisis económicas, las crisis de pareja, las crisis familiares han sido detonantes muy serios de esta situación. Adri, bueno, hemos hablado mucho de los síntomas, de cómo se sienten las mujeres con depresión postparto y ahora quisiera que tú nos puedas contar sobre los peligros de esta depresión. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer con depresión postparto? Bueno, una mujer con depresión postparto puede llegar al suicidio. Si es algo que no se trata de la manera adecuada, puede llegar a estos casos. Digamos que tú estabas hablando ahorita de estas 2 semanas de baby blues, que se llama como melancolía postparto, que no llega a depresión, y digamos que eso es algo perfectamente normal y que se presenta con muchísima frecuencia. Decía que después de los 4 meses, debe ir desapareciendo. El peligro es que no desaparezca y que incremente. Y no solamente el peligro es que, digamos, que sea este estado de desánimo, de llanto, sino el peligro que puede causar que se extienda este periodo es la desatención al bebé y el desapego emocional al bebé. Hay mamás que tienen sus estados depresivos, llegan a tener ideas de hacerle daño a su bebé y de hacerse daño a ellas mismas, o de sentir abiertamente rechazo y apatía por el bebé y ni siquiera querer alimentarlo o tenerlo en sus brazos. Entonces, digamos que estos, claro, son casos extremos, pero a los que no es difícil llegar si no se pone atención a tiempo. Por eso es súper importante que las personas que son el círculo cercano de esta mamá, especialmente aquellas que, como dije ahorita, han tenido preexistencias de depresión, son mucho más vulnerables a tener este tipo de cosas, estén muy pendientes de estar monitoreando sus sentimientos y la forma como lo está manejando. Cuando una mamá empieza a pasar de el no quererse levantar a pasar 2 o 3 días sin quererse bañar, sin quererse arreglar, sin querer alimentar al bebé, que el bebé llora y ella no se levanta a atenderlo, ya estamos hablando de otra cosa y es el momento en donde tenemos que pensar en una intervención más directa. Qué bueno saber todo esto, Adri, para que pronto generaciones, digamos, abuelas, mamás o incluso personas más jóvenes puedan comprender que en realidad la mamá no se está inventando esta situación y es algo en lo que tenemos que intervenir pronto. Y bueno, ya para ir terminando, Adri, lo práctico, queremos escuchar lo práctico es cómo podemos ayudar a esas mamás y cómo nosotros como creyentes podemos tener una relación con el Señor en este tiempo. Ok, muy bien, perdón que me tocó pararme a conectar el computador, pero tranquila, lo importante es que estamos aprendiendo mucho, eso es lo importante es el contenido de lo que estamos escuchando. Entonces te preguntaba, sí. Queremos ir como a lo práctico, Adri. ¿Qué cosas podemos hacer prácticas para ayudar a esas mamás? ¿Cómo puede la iglesia ser de ayuda? ¿Cómo podemos ayudar de maneras prácticas? Ok, bueno,
creo que estuve hablando con varias de las mamás a las que yo acompañé en este proceso cuando estuvieron con depresión postparto y les dije, dime tú, ¿qué te ayudó? ¿Cómo fue para ti? Yo también tengo experiencias personales de cosas que me ayudaron y creo que nos enriquece mucho oírlo de primera mano de personas que lo han vivido. Entonces, todas ellas me decían, ya el comenzar con poder hablar de esto abiertamente, bajando del nivel de tabú este tema, es maravilloso, sobre todo entre mujeres creyentes, porque eh, las mujeres somos a veces muy duras unas con otras. Creo que es una idea que tengo como muy arraigada y con la que lucho por poder desmantelar, y es que las mujeres tenemos que ser una red de apoyo antes que ser enemigas unas de otras. Entonces, creo que el poder permitirnos ser vulnerables y expresar nuestros sentimientos de una manera honesta y tranquila sin el temor de ser juzgadas es el primer paso enorme y la gran bendición y el gran regalo que le podemos dar a una mujer que está atravesando por esta situación. Entonces, manifestar amor e interés con lo que ella necesita. Es poder escucharla, entendiendo que una mujer deprimida no es lo que quiere hacer, no es hablar. La mayoría de las veces nos toca estar tan cerca que podamos interpretar sus silencios y como mujeres, como conectarnos con esa parte emocional de cosas que muchas veces ella no es capaz de decir. Es muy difícil y creo que algo en lo que podemos ayudar a nuestras amigas es ayudarle a poner en palabras sus emociones que no son capaces de decir por temor. Por ejemplo, para una mamá es aterrador de difícil decir, por ejemplo, es que no me quiero levantar a alimentar a mi bebé. Es que a veces siento que no quiero a mi bebé. Es que a veces siento que soy una mala mamá. O sea, el verbalizar eso es tremendamente difícil. Y nosotras como amigas podemos ayudarle a descifrar esas emociones y decirle que es parte del proceso normal que lo esté viviendo. Que el hecho de que lo esté sintiendo por un momento no significa que sea una mala madre, que no significa que no ame a su bebé, que no significa que va a estar así toda la vida. Creo que para todas ellas es muy alentador el decir, esto es un proceso y te va a pasar. Vas a volver a ser, eh, vas a volver a ser normal, entre comillas, porque pues ese término no existe. Pero digamos que esa cercanía emocional entre mujeres, en donde podamos escuchar sin juzgar, es el regalo más valioso que le podemos dar a otra mujer. Creo que es muy importante en nuestra función de amigas, al lado de ellas, primero, no comparar. Ah, no, es que como fulanita sí, a los 8 días ya estaba en la iglesia sirviendo después de haber tenido su bebé con el bebé ahí. Es que como si su mamá tal cosa, es que como si fulanita o sutanita, por favor, eso no se hace, eso no se hace. No la compares con ninguna, con nadie, ella es única. Y no des consejos que terminen siendo más carga para ella. Por ejemplo, eso es lo que a una mamá primeriza, trasnochada, con depresión, que tú le digas, lo que tienes que hacer es hacer un devocional más largo, o lo que tienes que hacer es asistir al grupo de oración de las 7 de la noche con todas las mujeres para que oremos por ti, o lo que tienes que hacer es ayunar, o lo que tienes que hacer es levantarte más temprano, arreglar la casa para que cuando tu bebé se despierte ya tu casa esté ordenada y arreglada. Por favor, no. O sea, comparar y dar consejos que terminan siendo más carga para ella, la van a hundir muchísimo más. Otras sugerencias, orar
por ella y con ella, darle regalos útiles y necesarios. Ahora me voy a detener un poquito en esto. Y cuando hablo de regalos útiles y necesarios, estoy hablando de cosas que le puedan ayudar a simplificar la vida. Por ejemplo, una mamá que está amamantando le da mucha hambre todo el tiempo, pero si cada vez que tiene ganas de comer algo le toca levantarse e ir a prepararlo, lo más probable es o que se aguante el hambre o que coma cosas de mala calidad porque no quiere preparar nada. Entonces, por ejemplo, ir a la casa de ella y dejarle eh, unas tacitas con avena preparada entre la nevera, llevarle unos frutos secos, unas almendras, un maní, unas frutas que ella en el momento en que tenga hambre pueda venir y comerlas y que las tenga ahí. Esos regalos útiles y necesarios son una bendición. Otras veces les llevamos comida ya preparada, entonces avisamos con anticipación, mira, mañana no te preocupes por la comida, vamos a llevarte el almuerzo y la cena para tu familia. Eso es, mejor dicho, eso es como la voz de Dios que llega cuando uno escucha esas palabras de alguien. Es importante saber que ella quiere, esas cosas le hacen de gran ayuda, pero lo más posible es que ella no quiera ver gente. Entonces, no nos programemos para ir a hacerle la visita. Ella lo más posible es que no quiera ninguna visita. Entonces, hagamos por amor el regalo de dejarle en la puerta o dejarle con los niños o con el esposo el paquetico con las cositas y ya. Pero no la agobiemos ni la abrumemos pues con una visita antes de preguntar. Ahora, si ella dice, quiero hablar contigo, quiero que me escuches, quiero que vengas y oremos, eso ya es otra cosa. Ese es el momento de hacerlo. Otra cosa que es muy importante, otra forma de ayudar mucho es ir a ayudar en su casa. Por ejemplo, una de ellas me estaba contando que fue muy especial que vino una amiga de ella, una vez fue a estarse con el bebé durante el tiempo que ella no estaba amamantando, solamente para que ella pudiera dormir. Entonces ella se estuvo con el bebé, ella se sacó leche, le pudo dar lechecita y todo, y ella tuvo unas horas de sueño durante el día que fueron una bendición. Esa ayuda uno la aprecia enormemente. Y otra manera, otro día fue otra amiga de otra amiga también y le dijo, yo voy a hacer hoy el aseo de tu casa. Y entonces lavó los baños, arregló la cocina, le dejó comida preparada y fue el regalo de ella para su amiga fue hacerle el aseo y la ayuda a la casa. Otra gran ayuda, si tienes hijitos de otras edades, decirles, voy a llevar a tus hijitos al parque, voy con los míos y con los tuyos y vamos a pasar el día por fuera para que tú puedas descansar con tu bebé. Esas cosas prácticas son de una ayuda enorme, acompañado de una boca muy prudente y de un corazón muy generoso y muy noble. Son muy importantes. Ya, por ejemplo. No, con esto es... Son muchas. Muy completo, Adri. Muchas gracias por estas ideas tan prácticas. Adri, y quería hacerte otra pregunta que uno va a decir, no, no es posible, pero al hombre le puede dar depresión postparto. Eh, sí, sí es posible. Eso sí pasa. Claro, a medida que las épocas han ido progresando, las exigencias para los hombres en el tema de la paternidad también son más exigentes y eso causa depresión en muchos hombres. Algunos inclusive comienzan a deprimirse desde los últimos meses de embarazo de su esposa, de su pareja, y varias digamos que varias de las razones por las cuales esto puede darse, voy a mencionarlas así rapidito, es, eh, por ejemplo, la dificultad para poder establecer un lazo con el bebé. Entonces, hombres que no
han tenido un buen ejemplo masculino, se sienten muy inseguros a la hora de ser papás y de tener esa relación con el papá, con el bebé. Entonces comienzan con un proceso depresivo, la falta de apoyo social o de ayuda de familiares, los cambios en el tipo de relación de pareja. Muchos hombres se sienten desplazados por el bebé, aún desde el embarazo, y entonces eso empieza a afectarles su estado mental y anímico fuertemente, el sentirse como excluidos de ese lazo madre-bebé. También la parte económica para muchos que cabeza de hogar y proveedores que no tienen más recursos, la llegada de un bebé les asusta, digamos, los gastos extra y el temor de no poder suplir con todo eso. Y también hay un factor hormonal importante, y es que por estos factores de estrés también bueno, así como las mujeres funcionamos a punta de estrógenos y progesterona, la hormona masculina es la testosterona. Entonces, muchas de estas situaciones mentales aumentan el cortisol, que recordábamos que es la hormona del estrés, y puede producir bajadas en los niveles de testosterona. La testosterona es la hormona encargada de salir a pelear, de luchar, de defender, de proteger, y pueden presentarse disminución en los niveles de esta hormona que influyen en la causa de la depresión. Muchas gracias, Adri. Y bueno, finalmente no sé si de pronto tengas algún versículo con el que quieras dar ánimo, esperanza a las mujeres que hoy nos están escuchando. Sí, estaba pensando en esos versículos, y para una mujer para varias amigas y por experiencia personal, un versículo que fue muy bello para nosotras y de mucho ánimo en ese tiempo, bueno, fueron dos. Uno fue el Salmo 23, que en la parte que dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y la depresión es algo muy parecido a un valle de sombra de muerte, pero tenemos la promesa del Señor de que Él estará con nosotras aún mientras atravesamos por este valle. Y otros dos versículos muy, muy bellos están en el Salmo 40, versículos 1 y 2, que dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y creo que algo que es clave en esta etapa de posparto es la paciencia. Sé que no nos gusta mucho esta palabrita, pero la paciencia es esencial, y dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación y del fango. Y dice: puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Esto es Nueva Traducción Viviente. Y es muy bello ese versículo que dice: puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, o sea, en el día tras día, en el momentico tras momentico, Él me estabilizó. Entonces podemos tener la esperanza que la estabilidad va a volver. Esto no va a durar para siempre. Y es recordar que quien nos da esa estabilidad es el Señor, es Dios mismo, y es una promesa. Eso va a pasar. Hablando un poquito con una de mis amigas sobre los temores que tenemos en esa época, ella me decía: mi mayor temor era nunca volver a ser la de antes. O sea, yo era tan diferente que mi temor me perdí. O sea, la que yo era antes ya nunca más va a ser. Pero la promesa de Dios y el testimonio de ella es: sí, volví a ser la de antes, en un sentido, porque una mujer después de tener un hijo nunca vuelve a ser la misma de antes en ningún aspecto de la vida, lo sabemos. Pero aquí la promesa de Dios es que Él nos va a dar esa estabilidad, y entonces podemos aferrarnos a esas hermosas promesas del Señor. Bueno, Adri, muchas gracias por toda esta información tan importante. Qué maravilloso saber que contamos con el Señor, que contamos con estos consejos, y estamos también agradecidas con ustedes por vernos hoy.
las animamos a que compartan este programa con las mujeres que ustedes tengan alrededor, que estén embarazadas. Qué bueno también con las jóvenes que puedan desde antes prepararse y darles mucho ánimo. La maternidad es hermosa, tiene sus valles, como nos contaba Adri, pero también tiene sus momentos de mucha felicidad. Así que ánimo, el Señor dijo que va a estar con nosotros y estamos cumpliendo el mandato de procrear, de multiplicarnos. Y bueno, el Amén. Señor nos ayuda en esta tarea, Adri. Adri, muchas gracias por Así estar que, con nosotras hoy. gracias a ustedes por la invitación y que Dios las bendiga a todas. Gracias a ustedes, mujeres revestidas. Nos vemos en una próxima ocasión.